was good anyways. Was good anyways. I want to refresh your mind. Just think, what was the last message? ¿Cuál fue el mensaje de la semana pasada? Breaking the power of idolatry and witchcraft. Rompiendo el poder de la idolatría y la brujería. Stubbornness. The Bible says stubbornness is like idolatry, remember? La terquedad es como la idolatría. And rebellion is like a witchcraft. Y la rebelión es como la brujería. And this week, today I want to speak Quiero hablarles hoy día about something that is very close to the heart of God. algo que está muy cerca del corazón de Dios. And I want to open your Bibles in the book of Psalms 103. Por favor, abran sus Biblias en el Salmos 103. Salmo 103, Psalm 103, versículo 1 en adelante. verse 1 and onwards. La palabra del Señor dice: The word of the Lord says, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi santo, su santo nombre, todo mi ser, su santo nombre. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, He who forgives all your iniquity, who heals all your diseases. el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, He who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy. el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Who satisfies you with good, so that your mouth, your youth is renewed like the eagles. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. The Lord works righteousness and justice for all who are oppressed. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. He made known his ways to Moses, his acts to the people of Israel. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. He will not always chide, nor he will keep his anger forever. Versículo número 10. Verse 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. Algo que está en el corazón de Dios Something that is in the heart of God es de que nosotros podamos entender is that we can understand el poder del pecado. the power of the sin. Y cuando entendemos cómo el pecado funciona, When we understand how sin works, podemos entender de qué manera cortar de raíz we can understand how to cut from the root lo que el enemigo produce muchas veces en nuestras vidas. what the enemy produces in our lives sometimes. Por ejemplo, For example, la palabra del Señor nos enseña the word of the Lord teaches us en el capítulo 5 de Marcos in chapter 5 of Mark que el Señor llegó a una región that the Lord came to a region, y dice la palabra que le salió al encuentro un hombre. and the word says that a man encountered him. Y dice la palabra que este hombre And the word says that this man estaba lleno de espíritus inmundos. was full of evil spirits. Y dice la palabra que este hombre lo habían atado con cadenas y grillos. And the word says that this man was tied up with chains, Y dice la palabra que los había roto. and he would break them. Y que dice la palabra que con nada lo podían sujetar. And the word says that with nothing they were able to hold him. Y dice la palabra que de día y noche And the word says that day and night andaba dando voces en las tumbas. he was going among the tombs yelling Y dice la palabra e hiriéndose con and piedras. hurting himself with rocks. Yo quiero que puedas ver por un momento este cuadro que la palabra nos describe en Marcos capítulo 5. I want you to see this image of Mark 5 that we just described. Y dice la palabra que de día y noche The word says that day and night este hombre no tenía paz. this man did not have peace.
De día y noche, Day and night, este hombre golpeaba su cuerpo, this man hit himself, se hería a sí mismo. would hurt himself. Y dice la palabra del Señor And the word of the Lord says que el Señor that the Lord le hizo una pregunta a este hombre. asked a question to this man. Le preguntó cómo te llamas, He asked, what is your name? pero no le decía cómo te llamas al hombre, But he wasn't asking the man, sino le decía al espíritu que controlaba ese he hombre. was asking the spirit that was controlling that man. El día de ayer, Yesterday, mi esposo y yo estábamos viendo unos videos my wife and I were looking at some videos, y me encontré con un video muy particular and I found a video very particular que me llamó mucho la atención. that called into my attention. El video era de un sacerdote And the video was from a priest que ya pasó a la presencia, that is now in the presence. pero es un sacerdote que lo conocían por ser el exorcista número 1 del Vaticano. But it's a priest that they used to know him as the #1 exorcist of the Vatican. Y era el padre Gabriel Amort. And his name was Father Gabriel Amort. Y él en su vida And in his life, hizo miles de exorcismos. he did supposedly thousands of exorcisms. Y prácticamente practicaba la autoridad. And practically he would practice the authority Que muchas veces nosotros como creyentes that no many times practicamos. as believers we don't practice. Y dicen que mínimo eran 4 personas que todos los días él estaba ministrando. And the video says that minimum was 4 people that he would minister in a day. Y él decía la necesidad tan grande And he would say that the need was so great que tiene la iglesia that the church had de entender que hay un enemigo. of understanding that there is an enemy. Y él estaba diciendo cómo Satanás And he would say how Satan y sus demonios and his demons ciegan el entendimiento de tantas gentes blind the understanding of so many people que dicen ser creyentes, that say they are Christians or believers, pero que no viven una vida but do not live a life conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. according to what the Word of God says. Y algo que el Señor nos ha estado hablando a mi esposa y a mí And something that the Lord has been speaking to me about and my wife es de que nosotros muchas veces renunciamos al pecado is that many times we renounce to sin o pedimos perdón por el or pecado, ask for forgiveness of that sin, pero no entendemos que hay algo que se llama iniquidad. but we don't understand there's something called iniquity. Y la iniquidad And the iniquity, viene a ser como la raíz, it comes to be the root el árbol of the tree donde se produce el fruto del pecado. of where the fruit of the sin is produced. Muchas veces lo que hacemos es pedir perdón Many times we ask for forgiveness, y el perdón es el fruto del pecado. and the forgiveness is the fruit of the sin. Pero se nos olvida But we forget que ese árbol that that tree va a continuar will continue dando fruto. to give fruit. ¿Me entiendes? You understand? Y la iniquidad es algo que nosotros tenemos que aprender And iniquity is something that you and I need to understand, a darle to give la importancia the importance que la palabra del Señor nos habla. that the word of the Lord talks about. La palabra nos enseña The word teaches us que el Señor quiere perdonar todas tus that the Lord iniquidades. wants to forgive all your iniquities. Escúchame, Listen, en el versículo número 3 verse 3 del Salmo 103, of Psalm 103. Él es quien perdona He is who forgives todas tus iniquidades. all of your iniquities. No dices el que perdona todos tus It pecados, doesn't say who forgives all your sins, sino se va más a la raíz del but pecado. he goes to the root of the sin. ¿Cuál es la raíz del What pecado? is the root of the sin? Nuestras iniquidades. Our iniquities. Y dice la palabra, Él sana todas tus dolencias. The word says he heals all your diseases. Y una de las cosas que tenemos que aprender como creyentes, One of the things we need to learn as believers que el enemigo va a usar is that the enemy will use todo derecho legal every legal right que tenga en contra de nuestras vidas. that he will have into our lives. Por ejemplo, For example, una enfermedad en este momento que es rampante en el mundo a sickness that is rampant in the world right now es la enfermedad de la mente. is the sickness of the mind. Hay personas que de un momento a otro There's people that from one moment to another, como que se desconectan de su mente as if they were disconnected from their mind, y empiezan a olvidar and they begin to forget
Y la ciencia, And the la science, medicina, the medicine, los doctores the doctors, ya tienen un nombre esa enfermedad they have a name for that sickness. y es Alzheimer's. And it's called Alzheimer's. O también le llaman demencia senil. They also call it senile dementia. Y es una situación rampante en este momento. And it is a rampant situation right now. Es el número uno. Number one, No es el cáncer, it's not cancer, es Alzheimer's. it's Alzheimer's. Y nosotros And we tenemos que pedirle al Señor need to ask the Lord que nos dé la to raíz, give us the root, que nos dé la to causa give us the cause de esta of enfermedad. this sickness. El mundo dice The world says que esta enfermedad that this sickness es degenerativa is degenerate y que no tiene cura. and doesn't have a cure. Pero el Señor acaba de hablarnos en su But the palabra Lord just said in His Word que Él sana that He heals todas tus all enfermedades. your Él diseases. sana He heals todas tus all your enfermedades. diseases. Y toda enfermedad In every que sickness se habla en el mundo de la medicina that is named in the world of the medicine tiene un nombre. has a name. Pero el Señor dice, But the Lord says, yo sano I heal todas tus all your enfermedades. sicknesses. Y tenemos que creer esta And we palabra need to believe this word porque el enemigo quiere decirnos because the enemy wants to say to us que no hay cura. that there's no cure. Para ciertas enfermedades sí, For certain sicknesses there is, pero para otras enfermedades no. but for other sicknesses there aren't. Ahora quiero hablarte de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Now I want to speak to you about what the Lord put in my heart. Cuando uno pide perdón al Señor por sus pecados, When you ask the forgiveness of the Lord for your sins, la palabra del Señor dice en 1 de Juan 1:9, the word says in 1 John 1:9, si yo confieso mis pecados, that if I confess my sins, Él es fiel y justo He para is faithful perdonarme and just to forgive me y limpiarme and cleanse me de toda mi maldad. of all my evil. Pero lo que yo quiero hablarte el día de hoy What I want to talk to you about today es de la raíz de la iniquidad. is about the root of iniquity. Y muchos de nosotros como And many creyentes of us as believers, no hemos renunciado a esa we raíz. haven't renounced to that root. Hemos renunciado a los pecados, Or renounced to the sins. hemos pedido perdón a los We pecados, ask forgiveness for the pero no sins. hemos entendido But we haven't understood la magnitud the magnitude de la iniquidad. of the iniquity. Ahora escúchame algo que Dios tiene que hablarte a tu corazón. Now listen to this, that God has to speak to your heart. Salmo 119. Psalm 119. Salmo 119. Psalm 119. ¿Ya lo tienen? We have it? Salmo 119. Versículo 133. Verse 103. Salmo 119, versículo 133. Fíjate lo que dice la palabra. Look at what the word says. Ordena mis pasos con tu palabra. Keep steady my steps according to your promise. Escucha. Listen. Ordena mis pasos con tu palabra. Keep steady my steps according to your promise. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. And let no iniquity get dominion over me. Escucha. Listen. Ninguna iniquidad Let no iniquity se enseñoree get dominion de mí. over me. ¿Qué significa esto? What does that mean? Que yo puedo pedir perdón al Señor por pecados That I can ask forgiveness of the Lord for sins, y el Señor perdona mi pecado. and the Lord forgives my sin. Yo puedo pedir perdón al Señor por mis I transgresiones, can ask forgiveness of the Lord for my transgressions, pero la iniquidad but the iniquity es un nivel completamente diferente. is a completely different level. Porque la iniquidad Because the viene a iniquity ser la raíz comes to be the root del pecado. of the sin. Dice el salmista David The psalmist David says, en el Salmo 51, Psalm 51, dice, en iniquidad he says that in iniquity fui concebido. I was conceived. Fíjate lo que dice Look David. at what David says. En iniquidad In iniquity fui concebido. I was conceived.
Ahora podemos nosotros ver la vida de David Now we can see the life of David. y podemos ver sus hijos, su We can familia, see his sons and his family. y podemos ver la disfuncionalidad de la familia. And the dysfunctionality of the family. Podemos ver que él fue rey, We could see that he was king. él amaba al He Señor, loved the Lord. pero había una disfuncionalidad en la But there familia was a dysfunctionality in the family que se reveló después en los corazones de los hijos. that revealed itself later in the hearts of his sons. ¿Y qué es eso que se revela muchas veces en los corazones de los And hijos? what is that reveals itself in the heart of the sons? No es nada más que la herencia de la iniquidad. It's not only the inheritance of the iniquity, Por eso nosotros tenemos que entender, which is why we need to así understand, como hay herencia física, just as there is a physical hay una inheritance, herencia there espiritual, is also a spiritual inheritance. pero también hay una herencia de But iniquidad there's also an inheritance of iniquity que muchas veces that many times nosotros no hemos we renunciado. haven't renounced to. Y el día de hoy ojalá que el Señor nos abra el And entendimiento today I hope that the Lord opens up the para understanding que podamos so that renunciar, we could renounce, para que lo que el enemigo quiere traer en contra de nuestras so that vidas, the enemy wants to bring against your life, podamos nosotros parar eso que we él could quiere usar. stop that he wants to use. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo usa? And what does the enemy use? Decíamos la semana pasada en Proverbios 26, We said last week in Proverbs 26, dice la palabra, la maldición sin causa the word says that the curse without a cause nunca viene. doesn't come. Tiene que haber una causa para que venga la There has to maldición. be a cause for the curse to come. Hace 2 años, About 2 years ago, a mi madre le diagnosticaron Alzheimer's. my mother was diagnosed with Alzheimer's. Y empezamos a orar, a creer por We un began to milagro. pray and to believe for a miracle. Y la palabra nos habla cosas que a veces las pasamos muy rápido. And the word sometimes speaks to us things that sometimes we pass over quickly. No nos detenemos a meditar en la We palabra. don't stop to meditate on the word. Pero la palabra está llena de muchas promesas, But the word is full of many promises, pero también de muchas advertencias. but there are also many warnings. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 4, The word tells us in Ephesians chapter 4 airados pero no pequéis. to be angry but not to sin. O sea, yo me puedo I enojar, can be angry, pero estoy muy cerca del but pecado. I am very close to the sin. Me puedo enojar, I can be angry, pero puedo estar muy cerca del pecado. but I'm very close to the sin. Ahora dice la palabra, airados pero no Now pequéis. the word says, be angry and do not sin. No se ponga el sol sobre tu enojo, Let not the sun go down over your anger, ni deis lugar al diablo. or give room to the devil. Escúchame, Listen, no deis qué? do not give what? Lugar, Room place, or place to the enemy. to the enemy. Y nosotros cuando nos pasamos rápido la palabra, And when we jump quickly over the word, no estamos entendiendo que muchas veces nosotros we don't understand that many times we podemos darle lugar al enemigo. can give a place to the enemy. Y el enemigo And the enemy no va a desperdiciar la will oportunidad, not waste the opportunity. porque él está buscando Because oportunidades, he's looking for opportunities, está buscando looking causas for causes para poder venir en contra de to be able nosotros. to come against you or me. Y una de las cosas que he estado aprendiendo con esta And enfermedad, one of the things that I'm learning with this sickness que hay muchos síntomas is that there's many symptoms y hay muchas reacciones que las personas and tienen. many reactions that people have. Una de ellas es And one of those is que las personas que tienen Alzheimer that people who have Alzheimer's, muchas veces se vuelven personas muy violentas. many times they become violent people. Y también personas que empiezan a maldecir mucho con su boca. And also people who begin to curse a lot with their mouths. Y también personas que empiezan muchas veces a golpear sus propios cuerpos. And also many times people who begin to hit themselves. Y yo me pregunto, And I was asking myself, esos síntomas those symptoms, a la luz de la palabra, in the light of the word, la palabra me dice the word tells me que el rey Saúl that King Saul tenía una visitación de parte de un espíritu inmundo. had a visitation from an evil spirit. Y dice la palabra que el rey Saúl And the word says that King Saul divariaba en su mente. Divariaba, he was not,
He wasn't in the right sense in his mind. Tenía pensamientos que no estaban acuerdo. He would have thoughts that were not according to. Por ejemplo, la palabra del Señor nos enseña For example, the word of the Lord en teaches 2 us, de Timoteo 1:7, 2 Timothy 2:7, Dios no te ha dado God doesn't give you espíritu de a temor. spirit of fear. Dios te ha dado God gives you un espíritu de a amor. spirit of love. Fíjate lo que dice la Look at what the Biblia, Bible says. espíritu de amor. A spirit of love. No te dice amor It doesn't solamente, just say love. te dice espíritu It de says amor. spirit of love. ¿Por qué? Why? Porque la palabra del Señor dice As the word of the Lord que says, el perfecto that amor the perfect love echa fuera el temor. casts out fear. Y dice la And the Biblia, Bible Dios says, no te ha dado God hasn't given you espíritu de a temor. spirit of fear. O sea, el Señor dice que hay un espíritu de So the temor Lord says there is a spirit of fear, y también dice la palabra hay un espíritu de and amor. also there is a spirit of love. Y nosotros And we somos los que decidimos We are the ones who de qué decide espíritu nos vamos a of llenar. what spirit we will fill ourselves with. ¿Nos vamos a llenar del espíritu de Are temor we going to be filled from the spirit of fear, o nos vamos a llenar del espíritu de amor? or will we be filled of the spirit of love? Ahora el Señor nos dice And the Lord says 365 veces en la Biblia, 365 times in the Bible, no temas, do not fear. no temas. Do not fear. ¿Por qué? Why? Porque el temor Because fear es una puerta is a door al enemigo de tu alma. to the enemy of your soul. Y dice la palabra And the word que says todo aquel que teme that he who fears no ha sido perfeccionado en el amor. hasn't been perfected in love. De modo que el amor So love echa fuera el temor. casts out fear. Pero si yo tengo temor But if I have fear en cualquier área de mi in vida, any area of my me life, falta perfeccionarme. then I lack perfection. ¿Y cómo me perfecciono? And how do I perfect myself? Aprendiendo a amarme, Learning to love myself, aprendiendo a amar a Dios, learning to love the Lord, aprendiendo a amar su learning palabra, to love His Word, aprendiendo a amar su learning to espíritu. love His Spirit. Y dice la palabra And the word que says cuando yo recibo That when I receive su perfecto amor, His perfect love, el temor the fear no tiene más poder sobre has no mí. more power over my life. Cuando uno teme, When you fear, es porque no hemos sido perfeccionados it's en el because we amor. haven't been perfected in love. Y perfeccionar significa And to be perfected means practicar to algo. practice something. Yo tengo que practicar amarme a mí I need to mismo. practice to love Yo myself. tengo que practicar amar a mi I need prójimo. to practice to love my neighbor. Yo tengo que practicar amar a I need Dios. to practice to love God. Es práctica. It's practice. Hola. Hello. Yo tengo que practicar orar a I need to Dios. practice to pray to God. Es una práctica. It's a practice. Es algo que yo Something desarrollo. that I develop. No viene nada más por It venir. just doesn't come to come. Dios te lo da, God gives it to pero you, tú practicas. but you practice it. Amén. Amen? La fe, Dios te ha sido, la fe te ha sido The dada. faith has been giving it to you. La medida de fe te ha sido The dada, measurement of faith has been giving it to you. pero necesitas practicar But la you need fe. to practice that faith. Si no practicas If you don't algo, prac- If you don't practice something, no vas a poder you will not be able to controlar control o gobernar or govern lo que Dios te ha dado. what God has given you. Fíjate lo que dice la Look palabra what the word says. en el Salmo 119, versículo Psalm 133. 119, verse 132. Ordena mis pasos Ordain my steps con tu palabra. with your word. Y dice el salmista David, And then David says, o el salmista escribe, or the psalmist writes, y no permitas and do not allow que ninguna iniquidad that any iniquity se enseñoree de mí. take a hold of me O be my master. or be my master. La iniquidad The iniquity puede ser nuestro maestro can be your master, o nuestro capataz, perdón. or Capataz es master, ya. a master. Alguien que te gobierna, Someone who governs you. alguien que te domina, Someone who dominates alguien you. que tú no tienes poder para ejercer tu autoridad. Someone whom you don't have power to exercise your authority. No quieres hacerlo, You don't want to do it, pero lo haces. but you do it. No queremos hacerlo, We don't want to do it, pero terminamos but haciéndolo. we end up doing it. ¿Por qué? Why? Porque hay algo que Because gobierna there's something that governs nuestra voluntad. our will. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? La palabra del Señor dice The word of the Lord says que ninguna iniquidad that no iniquity se enseñoree can be a governor, can be a lord, or a master
de nuestras vidas. over our lives. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Sonríe que el Señor le ama. Smile, the Lord loves you. Salmo 66. Psalm 166. No, 66. Psalm 66. You say one. Oh, You're preaching. close. Close. Salmo 66, Psalm 66, versículo 18. verse 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. Hola. Hello. Si en mi corazón yo hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. Wow. ¿Cuántas veces nosotros How many times we estamos orando, are praying, we're praying, pero no tenemos una respuesta? but we don't have an answer. Porque aún la palabra nos enseña, But even the word says to us, si yo traigo mi ofrenda al that Señor, if I bring the offering to the Lord, pero en mi corazón but in my heart, me recuerdo I remind que myself tengo una ofensa en contra de mi hermana, there's an offense against my sister. el Señor The dice, Lord says, ve, go, arregla la cuenta make accounts con tu hermana with your y sister, and entonces then ven come y da tu ofrenda. and give your offering. El enemigo siempre está detrás de los derechos legales. The enemy will always go behind the legal rights. Siempre está detrás de los derechos legales. Always behind the legal rights. Porque su nombre, Because his name, el adversario, the adversary, es aquel que tiene algo legal en tu contra. is he who has something legal against you. No solamente algo en tu contra. Not something against you, No solamente not algo, just something against you, sino algo legal en tu but contra. something that is legal against you. Algo que él tiene la causa, Something that he has a cause la to, legalidad the legality para venir en mi contra. to come against you. Ahora dice la Now palabra the word says que si yo en mi that corazón if in my heart veo la iniquidad, I see the iniquity, el Señor no me va a oír. the Lord will not hear me. Entonces, ¿de qué me sirve orar So why do I even pray si no tengo en mi corazón if I don't have in my el heart the entendimiento? understanding? Voy a I orar, will pray, Dios me va a escuchar, God will hear me, pero no me va a contestar. but He will not answer me. ¿Cuántos queremos que Dios nos oiga How many of you want for Him to hear us y nos responda? and respond to us Y no responde. and respond to us? Porque de eso se trata. Because that's what it's Que el about. Señor nos That oiga the Lord may hear y nos us and responda. respond to us. Pero quiero llevarte a algo que el día de hoy But I want to take you to something that quiero que today podamos that we entender can understand, para limpiar to cleanse nuestros our corazones hearts de toda iniquidad. of all iniquity. Isaías capítulo número 1. Isaiah chapter 1. Isaías capítulo número 1, versículo número Isaiah 15. chapter 1, verse 15. El Señor nos enseña: The Lord teaches us, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. when you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. Aló. Yo puedo orar y orar I y can orar, pray and pray and pray. pero el Señor dice: But the Lord says, aunque doble mi oración even though you make many prayers, o double my prayers, or double your prayers, el Señor no me va a oír. the Lord will not hear me. O sea que el tiempo que invierte en oración So the time that you invest in prayer va a ser un tiempo que solamente invertí, will be a time that I just invested, pero no tuve una respuesta. but I didn't have any answer. En este caso, In this el case, Señor está diciendo a the Israel, Lord is saying to Israel, porque en sus manos because in your hands hay sangre, there is blood, hay iniquidad. there's iniquity. Versículo 16. Verse 16. Ahora fíjate lo que
que él dice. Now look at what it says. Lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. Wash yourselves, make yourselves clean, remove the evil of your deeds from before my eyes, cease to do evil. Versículo 17. Verse 17. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, plead the widow's cause. Y luego dice el versículo 18. And then it says in verse 18. Luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran como el rojo del carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. Fíjate lo que dice la palabra en el versículo 17. Look at what the word says in verse 17. Aprender a hacer el bien. Learn to do good. Aprender a hacer el bien. Learn to do good. Hola. Hello. Aprender a hacer el bien. Learn to do good. O sea que nosotros tenemos que So we aprender need to learn a ejercitarnos, to exercise ourselves, a hacer el bien. to do good. Hola. Hello. Y fíjate lo que el Señor le And dice. look at what the Lord says. Dice en el versículo 17. Verse 17. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, and plead the widow's cause. O sea, te está diciendo, haz esto. So he's saying to you, do this. En otra palabra, In other words, aprende a hacer el bien. learn to do good. Y cuando estés haciendo el And bien, when you have done good, dice la palabra, el Señor dice, the word says, he venid says, luego a mí. then come back to me. O sea que el Señor no solamente nos dice, So not only the Lord tells us, como dijo Juan el Bautista. as John the Baptist said. Juan el Bautista su mensaje era este: John the Baptist, his message was this. arrepentíos Repent y convertíos. and convert Y dice, y hacer frutos dignos de and arrepentimiento. make fruits that are righteous. Make fruits that are Of righteousness. of righteousness. De modo que no es solamente decir, oh Señor, perdóname. So it's not just to say, oh Lord, forgive me. Va más allá de pedir perdón. It goes beyond asking for forgiveness. Es corregir It's to correct lo que estamos haciendo what mal. we are doing that is wrong. Y no hacer lo mismo And otra not vez. doing the same thing again. Porque muchas veces nosotros Because many times we nos encontramos haciendo lo mismo find ourselves doing the que same ya hemos pedido perdón. that we have asked for forgiveness for. ¿Y por qué nos encontramos haciendo lo mismo? And why do we find ourselves doing the same Ya thing? pedí perdón. I already asked for forgiveness. ¿Por qué? Why? Por esta situación. Because of this situation. Porque hay una iniquidad. There's an iniquity. Y la iniquidad And the iniquity trae el fruto brings the nuevamente fruit once again del pecado. of the sin. Un día el Señor Jesús One day the Lord Jesus, tuvo hambre. he was hungry. Y dice la palabra que a lo lejos vio una higuera. And he said that far away he saw Fíjate. a fig tree. Y dice la palabra que no era tiempo de higos. And the word says that it wasn't time for the fig tree to have fruit. Pero dice la palabra que fue a ver si había fruto. But he went to see if it had fruit. Y dice la palabra que cuando vio el árbol And when he saw the tree, no encontró fruto. he didn't find any fruit. Y el Señor dijo estas palabras: And the Lord said these words, nadie vuelva a comer no one will eat of you again. fruto de ti. No fruit from you. Y dice la palabra que se fue. And the word says that he left. Y el siguiente And the día next day, dice que los the discípulos disciples, vieron el árbol de la higuera. they saw the tree, the Y, fig y tree, dice la palabra que estaba seco desde la raíz. and they said that it was had dried up from the root. ¿De dónde estaba seco? Where was it dried up from? Desde la raíz. From the root. Escúchame, Listen, algo que se seca de something raíz that is dried up from the root nunca dará fruto. will never give another fruit. Si la iniquidad en tu vida, If the iniquity in your en life, nuestras in our vidas, lives, no se seca de raíz, doesn't dry up from the root, volverá a dar it fruto. will spring up fruit ¿Y cuál es el again. fruto de la And what is the iniquidad? fruit of the iniquity? El pecado. The sin. Dice la The Biblia Bible says que la rebeldía that rebellion está ligada al alma del niño, is attached to the soul of the child. pero que la vara de corrección But the rod of correction va a alejar la rebelión. will depart the rebellion from him. Pero ¿qué es la vara de la But
corrección? But what is the rod of correction? Disciplina. Discipline. Disciplina. Discipline. Nosotros amamos a nuestros hijos. We love our children. El Señor nos dice, The Lord tells us, si Él te ha recibido como hijo, if He has received you as a son, Él te tiene que corregir, then He needs to correct you. tiene que disciplinarte. He needs to discipline you. Porque dice la palabra que todo aquel que no es corregido Because he who is not corrected no tiene un padre, doesn't have a father. es un huérfano. It's an orphan. Y nosotros tenemos que aprender And we need to que understand como hijos that as sons, necesitamos we corrección. need correction. Hola, hello. Nadie dijo amén. No one said amen. Como hijos necesitamos ser corregidos. We as children need to be corrected. Porque podemos salirnos del camino muchas Because we can veces. stray many times. Pero el Señor nos ha dado un Padre But the Lord gave us a father para corregirnos. to correct us. Porque corrección es dirección. Because correction is direction. Ahora fíjate lo que dice la palabra. Now look what the word says. Versículo 19. Verse 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. If you are willing and obedient, you shall eat of the good of the land. Si no quisiereis y fueseis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. But if you refuse and rebel, you shall be eaten by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Hola. Hello. Como buen padre, As a good father, el Señor dice que Él quiere bendecirnos. the Lord says that He wants to bless us. Hola. Hello. Él nos quiere bendecir. He wants to bless us. ¿Cuántos decimos, gracias Señor que me quieres How many bendecir? of us can say, thank you, Lord, that you want to bless me? Éxodo capítulo 34. Exodus 34. Usted dirá, pastor, está hablando del Viejo Testamento, You would say, Pastor, you're speaking from the Old Testament. pero el Viejo Testamento But the Old Testament nos da una enseñanza gives us a teaching para que ahora que estamos viviendo bajo la gracia, so that now that we're living on grace, podamos we entender can understand que el Señor quiere darnos sabiduría that the espiritual. Lord wants to give us spiritual wisdom. Versículo 6. Verse 6. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por el inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Keeping in steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and the fourth generation. Fíjate lo que dice la palabra en el versículo 7 al principio. Look at what the verse 7 says in the beginning. Que perdona la iniquidad, That he forgives the iniquity la rebelión and rebellion y el pecado. and the sin. Dilo conmigo, Say with iniquidad, me, iniquity, rebelión rebellion, y pecado. and sin. No empieza diciendo pecado, He doesn't begin saying sin, rebelión rebellion, e iniquidad. and iniquity. El Señor empieza dándonos la The raíz, Lord begins giving us the root del the problema. root of the problem. Y nosotros muchas And veces many times hemos ignorado la raíz. we've ignored the root. Hemos ido al We fruto, went to the pero fruit, la raíz continúa. but the root continues. Y una de las cosas como creyente, And one of the things that as a believer, yo he renunciado a pecados, I've renounced to sins. pero decir que he renunciado a la But iniquidad, to say that I've renounced to iniquity, no recuerdo muchas veces haber dicho, Señor, perdona mi I iniquidad. don't remember many times saying, Lord, forgive my iniquity. Porque muchas veces creemos que las tres cosas son lo mismo. Because many times we think that the three things are the same. No, No, no es lo mismo. that's not the same. La iniquidad The iniquity es el árbol, is the tree, el pecado y la rebelión and the sin and the rebellion es el fruto. is the fruit.
Una ocasión, On one occasion, Cristian estaba conmigo Chris was with me, y me manda a llamar el pastor general de la iglesia del aeropuerto. and the pastor, the founding pastor of the church called me. Y me dice, Roberto, necesito que vengas a orar por una persona. And he says to me, Roberto, I need to come for you to come and pray for someone. Y para mi sorpresa, And to my surprise, era un sacerdote de la iglesia católica. it was a Catholic priest. Y empezamos a hablar con él. And we began to speak with him. Y recuerdo que Dios me dio una palabra para él. And I remember that God gave me a word for him. Y esta palabra lo sacudió tanto And that word shook him so much que lo que estaba dentro de él that what was within him empezó a manifestarse. began to be manifest. Y se empezó a sentir muy enojado And he conmigo. began to be angry with me. Y me empezó a decir, And he began to say to me, nadie en mi vida no one in my life me había ofendido como tú. has offended me so much like you. ¿Te acuerdas, Cris? Estaba enojado. He was very angry. Y yo le dije a él, And I said to him, es palabra de Dios sobre tu it vida. is the word of God for your life. Muchas veces la palabra cuando viene a tu vida y a mi Many vida times when the word comes to your life and my nos life, va a it confrontar. will confront us. Y las tinieblas que están And adentro de the darkness nosotros that are within us se van a will manifestar. begin to manifest. Las tinieblas en él The darkness in him se estaban manifestando. that were beginning to manifest. Un joven sacerdote de unos 40 años. A priest of 40 years old. Y el Espíritu de Dios me empezó a decir todo lo que estaba él envuelto. And the Spirit of God began to show me everything that he was Y involved in. la herencia, la iniquidad que él tenía. And the inheritance, the iniquity that he had. Y en ese momento el Señor le dice, And at that moment the Lord tienes says, que renunciar a la masonería. you have to renounce to masonry, Freemasonry. Y me dice, yo he estado ya en el nivel 33. And he says to me, I've already been to level 33. Oh, nivel Oh, 33. level 33. De modo que era una persona que tenía mucho So it conocimiento, was a person with a lot of knowledge, muchas a tinieblas, lot of darkness. y me dijo, And he said to me, yo estudié con el Padre Amor. I studied with the Father Love, Amor, no digas amor. the Father Amor. Ya, es el apellido. That's his last name. Gabriel Amor, Gabriel Amor, que era el que daba los cursos en el who Vaticano, would give the teachings in the Vatican, el que estaba instruido y habilitado por el who Papa was instructed and habilitated by the Pope para enseñar exorcismo. to teach exorcisms. Entonces él estaba tan molesto So conmigo he was so angry with me que yo le dije, that I said to him, yo estoy aquí I am here porque tú me mandaste llamar. because you called me. Y si no quieres ser ministrado, And if you don't want to be prayed for, entonces tengo otras cosas que then hacer. I have other things to do. Y ese enojo And that anger se empezó a bajar poco a poco. began to cool down bit by bit. Pero a él le sorprendió But he was que yo surprised pudiera conocer cosas de su that vida I could know things of his life sin él haberme dicho nada. without him telling me anything. Porque el Espíritu de Because Dios the Spirit of God conoce todo lo que está en tu interior. knows everything that is in your Conoce lo que está en mi interior. and in my Él lo interior. conoce He todo. knows everything. Y Él nos ama. And he loves us. Él quiere He liberarnos. wants to deliver us. Él quiere He sanarnos. wants to heal Él us. quiere traernos a la He wants libertad. to bring us to freedom. Y le dijo en ese momento, And he said at that moment, ¿quieres ser ministrado? do you want to be prayed for? Y me dijo, aquí estoy. And he said, here I am. Y empecé a orar en el Espíritu. And I began to pray in the Spirit. Y en ese momento el Señor me empezó a hablar And in that moment, the Lord began to speak de to me los espíritus que estaban en Él. of the spirits that were inside him, Demonios que estaban en Él. demons that were inside him. Ahora usted dirá, ¿un sacerdote teniendo demonios? Now you say, well, priest having demons? Déjame decirte, la palabra del Señor Let dice me tell you, the word of the Lord que says los espíritus inmundos that the evil spirits es la lucha que tenemos en contra de ellos. is the fight that we have against them. Ahora escúcheme la palabra exorcismo, cómo la palabra exorcismo está en el hebreo. Now look at how the word exorcism is in the Hebrew. La palabra exorcismo The word exorcism en hebreo in Hebrew viene de la raíz comes from the root iniquidad. iniquity.
Ahora escucha lo que te voy a decir. Now look at what I'm going to say to you. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Thank you, Lord, because you love us. Escúchame. Listen, En el hebreo, in Hebrew, exorcismo es el dibuk. exorcism is dibuk. Es D-I-B-U-K. D-I-B-I-B-U-K. Ahora fíjate lo que significa Now exorcismo look at what exorcism means, para que podamos entender un poco so más. that we can understand a little bit more. Una persona que está siendo A exorcizada person that is being exorcised es una persona is a person que entiende that understands qué significa el ser exorcizado. what it means to be exorcised. Ahora la palabra exorcismo Now the word exorcism viene de la palabra estar pegado a alguien, comes from the word to be stuck to someone, fusionado a or alguien fusioned into o someone, asociado a alguien. or associated with someone. Escúchame, Listen, tres cosas que Three la things. palabra exorcismo three es. things the word exorcism means. Exorcismo significa estar pegado a algo, Exorcism means to be stuck to someone, fusionado a algo fusioned to someone, o asociado a algo. or associated to someone. De modo que, ¿qué es lo que hace cuando una persona está siendo exorcizada? So when a person is being exorcised, Está siendo is despegada, being put apart, está siendo is separada being separated, y está siendo desasociada. and is being disassociated. ¿Me está Are you entendiendo? understanding? El enemigo The viene enemy y comes, se pega como una sanguijuela. and he's stuck into you like a leech. Eso es un demonio. That's a demon. Se está alimentando de tu sangre He's feeding of your blood de una manera figurativa. in a figurative way. Estaba flaquita He was la sanguijuela, skinny, the leech. pero cuando te empieza a alimentarse de tu sangre, Because when it begins to feed off your blood, empieza a engordar. it begins to be fat. Porque algo le está alimentando. Because something is feeding it. Es lo mismo en el mundo It's the espiritual. same thing in the spiritual El realm. enemigo quiere The enemy estar wants pegado a to nosotros, be stuck to us, estar asociado a to be nosotros associated with us, y estar fusionado a and to nosotros be fusioned into para us, darle lugar. to give him room. Hola, Hello. para darle lugar. To give him room. Y nosotros muchas And veces we many times, no queremos desasociarnos del we don't enemigo. want to be disassociated from the enemy. No queremos desligarnos del We don't enemigo. want to be separated No from the queremos enemy. separarnos del We enemigo. don't want to be without Separated. separated from the enemy. Recuerdo que el joven sacerdote I remember this young priest. empezamos a orar We began to en pray el Espíritu in the Spirit, y el Espíritu de Dios and the Spirit of God empezó a traer esa unción began to bring that de anointing libertad, of freedom, de liberación. of Y deliverance. empecé a decirle a esos espíritus And I began to inmundos say to those evil que spirits estaban en él, that were in him que salieran de él. to come out of him. Y déjame decirte, And let me tell you, tú tienes autoridad. you have authority. Tú tienes You autoridad. have authority. Tenemos autoridad We have porque authority Jesús murió because Jesus y died resucitó and he was y risen nos again. dio la autoridad del And he reino gave us the authority of ¿Para the qué? kingdom. Why? para echar fuera To cast out serpientes y escorpiones serpents and y scorpions, sobre toda fuerza del and enemigo. over all the power of the Y enemy, nada nos dañará. and nothing shall harm you. Recuerdo I remember que cuando este joven that when sacerdote this young priest, empezó a ser he exorcizado, began to be exorcised, el enemigo se empezó a the manifestar enemy began to be y de manifested, repente and cuando suddenly, los demonios estaban when saliendo de the este demons were sacerdote, coming out of this priest, abría su boca his mouth would open de tal manera in such a que way yo podía meter mi puño that I could put my fist en su boca in completamente his mouth y entirely, me entraba. and it would fit. Era como que si su It quijada was as if his jaw would completamente completely se hubiera zafado would have been coming out de la posición. of his skull. Él estaba conmigo. I was there. Él sabe que lo que estoy diciendo es I realidad. know that what I'm saying is real. He aquí, And here, dos personas two people ministrando exorcismo ministering an exorcism a un sacerdote to a priest, católico. a Catholic priest.
¿Por qué? Why? Porque es una realidad. Because it's a reality. El enemigo The enemy es una is a realidad. reality Que no lo queramos ver, that we don't want to see, entonces el enemigo nos tiene vendados los ojos. and the enemy has us blind. Pero es una But realidad. it is a reality. Y nosotros tenemos que And entender we need to understand que el espíritu, los espíritus inmundos that the evil spirits, no son seres sin intelecto. they are not beings without intellect. Tienen mucha They have a inteligencia, lot of intelligence. muchas veces más inteligencia Many times more que lo intelligent que nosotros than desarrollamos. what we can develop. No es un enemigo It's not an enemy que sea fácil that vencer. is easy to beat. El Señor lo ha The vencido, Lord has overcome, pero nosotros tenemos que aprender a vencer. but we need to overcome as well. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Y ese sacerdote, And that priest, el Señor lo liberó de muchos pesos, the Lord muchas delivered cargas que him of tenía. many things that he had. Y le doy gracias al Señor And I give thanks to the Lord porque usó a Cristian because he used Chris y me usó a mí and he used me para traer libertad a esa to vida. bring freedom to that life. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué vino esa libertad? Why did that freedom come? Porque nosotros Because we conocemos know la verdad. the truth. Nuestro enemigo, Our enemy, como león rugiente, as a roaring lion, dice la palabra, está the buscando word says he's looking for a quien matar to whom he could robar kill, y steal, and destruir. destroy. Dice la palabra The word que says tenemos que tener nuestra fe we need to have our faith cada vez más fuerte, even more strong, cada vez depender más del Señor, to depend even more of the Lord, porque la batalla es real. because the battle is real. Escúchame lo que te voy a decir. Now listen to what I'm going to say. La iniquidad, The iniquity, si no se arranca de if raíz, it's not pulled from the root, va a seguir dando fruto. will continue to give fruit. No solamente en mi vida, Not just in my life, pero también en la vida de mis but in hijos, the life of my sons, la vida de mis the nietos, life of my la vida grandchildren, de mis the bisnietos. life of my great-grandchildren. Y si no nos arrepentimos, And if we don't repent, otra vez se vuelve a cultivar it is now being cultivated, el mismo pecado. the same sin. Nosotros como creyentes We as believers, tenemos que pedir al Señor perdón, we need to ask the Lord for no forgiveness, solamente por nuestros pecados, not because of our sins por or nuestras rebeliones, rebellions, sino también por nuestra but iniquidad. also because of our iniquity. Porque la iniquidad Because the es la iniquity raíz is the root de la rebelión of the y es rebellion, la raíz and it is the root de los of the pecados. sins. La próxima semana Next week, vamos a estar ministrando we are going to minister acerca de lo que el Señor te empiece a revelar according to what the Lord is going to show you en esta semana. in this week. Porque uno tiene que preguntarle al Señor, Because you have to ask the Lord, Señor, ¿qué iniquidad Lord, what iniquity el enemigo está usando en nuestra contra? is using against us? Porque es la realidad. Because it is a El reality. enemigo va a usar cualquier derecho The legal enemy will use any legal right para venir en nuestra to contra. come against you. Nosotros hemos estado en muchos países We have been in many countries, y hemos visto que la misma necesidad que está en Canadá and we see that the same need in Canada, está en todo el mundo. it's in the entire world. Porque es el mismo enemigo Because it's the same enemy. y es las mismas artimañas que él usa. And the same machinations that he uses. Y si tú crees que el enemigo no va a usar maquinaciones en nuestra contra, And if you think the enemy doesn't have plans against us, entonces estamos de vacaciones then we espirituales are in spiritual vacations. y eso es un peligro. And that is a danger. No es para que estemos nosotros con temor, It's not so that we can have fear. sino para que estemos nosotros, como dice la palabra, It's as we can be, as the word ser says, sobrios to be alert y velar, and to be watchful. porque nuestro adversario, el diablo, Because our adversary, the devil, como león rugiente, as a roaring lion, está buscando a quien matar, robar y destruir, is looking to whom he can kill, steal from, and destroy. al cual Of which resistir firme firmly resist en nuestra fe. in our faith. Yo tengo una pregunta el día de hoy. I ask you today, ¿Cómo puedo resistir firme al enemigo how can I firmly resist the enemy cuando mi fe se empieza a when debilitar? my faith is weak? ¿Cómo puedo yo estar firme How can I be firm
Cuando mis rodillas empiezan a debilitarse. when my knees are feeble and weak. Y todos nosotros And all of us, podemos pasar por momentos de debilidad. we can go through moments of weaknesses. O todos somos fuertes. Or are we all strong? Usted no tiene problemas de debilidad You don't muchas have veces. any weakness problems. Todos pasamos por momentos de We can debilidad. all go through moments of weaknesses. Pero el Señor nos llama But the Lord calls us, que en esa and debilidad in that weakness, reconozcamos algo. we can recognize something. Él es tu fortaleza. That He is your stronghold. Él, no, Your Él es strength. tu strength. Stronghold, you say. No, it's totally different. Don't preach. Tenemos que reconocer We need to que recognize cuando somos débiles, when we are weak, Él es fuerte. He is strong. Y el Señor te dice And the Lord says to us que en tu that debilidad, in your en weakness, mi in debilidad, my Él weakness, se perfecciona. He is perfected. ¿Por qué muchas veces Why many times, cuando conocemos algo when we know something, no lo hacemos? we don't do it? Cuando sabemos lo que la palabra del Señor When we dice, know what the word of the Lord says, ¿por qué muchas veces no obedecemos? many times we don't obey. Y te voy a decir por qué. And I'm going to tell you why. Porque la iniquidad Because the iniquity se está enseñoreando de nuestras is vidas. becoming a master of us. Lordship. Lordship. Escúcheme, Listen, es que tengo tanto que hablar. I said I have so much to talk about. Te voy a decir algo y con esto quiero I'm terminar. going to tell you something, and with this I'm done. Primera de Reyes capítulo 11 1 Kings chapter 11 nos habla de la vida del rey Salomón. talks to us about the life of King Solomon. Dice la palabra que el rey Salomón The word says that King Solomon era el hombre más sabio del mundo. was the wisest man in the world, Era el hombre más rico del mundo. the richest man in the world. Wow. No era Trump, It wasn't Trump ni las otras personas que se dicen ser or the multimillonarios. other people who call themselves billionaires. Tenía dos características. He had two characteristics. Salomón tenía sabiduría Solomon had wisdom y tenía mucha riqueza. and many riches. Pero dice la palabra But the word also says que Dios en Deuteronomio, en Éxodo capítulo 7, that in Exodus chapter 7, Dios da una orden God gives a command que los hebreos that the Hebrews no pueden mezclarse, could not become, no could pueden not tener mix themselves esposas with, or could not have spouses con las mujeres de otras with naciones. women from other nations. ¿Por qué? Why? Porque el Señor te dice, Because the Lord says, escúchame, listen, Dios te da un the consejo Lord gives you a counsel y te dice el resultado and tells you the answer si no sigues el consejo. if you don't follow the counsel. El Señor te The dice, Lord says, escoge la vida choose life para que so vivas. that you could live. Hola, no es difícil. It's not difficult. Dios nos dice, The Lord says, escoge la vida choose life para que vivas. so that you could Dios le live. dijo al pueblo de Israel, The Lord said to the people of Israel, no tomen mujeres de otros do not pueblos, take women from other nations. nations. Porque cuando ustedes tomen esas Because when you mujeres, take those women, sus your corazones hearts se van a inclinar, will come away. they're going to You're incline going to incline to adorar a otros to dioses. worship other gods. Escúchame, Listen, por favor escúchame. please listen. ¿De dónde Satanás Where did Satan encontró el lugar, found the way, encontró la causa found the para cause pasar to go la through sabiduría, the la wisdom riqueza and the que riches Salomón tenía? that Solomon had? ¿De dónde? From where? ¿Cómo? How? A través de la desobediencia de la Through the palabra. disobedience of the word. Salomón Solomon, tenía 700 esposas he had 700 wives y 300 and concubinas. 300 concubines. 1000 mujeres tenía. 1,000 women he had. Yo con una no puedo a veces, I cannot with one, pero él tenía 1000. but he had 1,000. Oh Dios, oh God, qué problema 1000 mujeres. What a problem. 1,000 women. Y dice la palabra And the word says que Salomón, that Solomon, con toda su sabiduría, with all his wisdom,
empezó He began poco a poco, bit by bit, poco a poco, bit by bit, poco a poco, bit by bit, a inclinar su to corazón incline his heart a otros to dioses. other gods. Y terminó su vida And his life ended en una mistura in a mixture. que acabamos de decir que es un exorcismo, What we just said, what was an exorcism? algo que está fusionado. Something that is fusioned. El enemigo, The enemy, poco a poco, bit by bit, se empezó a fusionar began to be fusioned con la voluntad del rey with Salomón. the will of King Solomon. ¿Y cómo terminó el rey And how Salomón? did King Solomon end? Dice la palabra, The word said, adorando worshipping a otros other dioses. gods. ¿Sabes algo? You know something? Yo no puedo ser más sabio I cannot be more wise que la palabra de than Dios. the word of God. La palabra de Dios es The word viva. of God is life. La palabra de Dios es The sabiduría. word of God is wisdom. La palabra de Dios es vida. The word of God is life. Y cuando yo no quiero hacer la And palabra, when I don't want to do the word, es que en mí todavía hay una it's raíz because in me there's a root de iniquidad. of iniquity. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Y por favor, no se moleste. And please don't be bothered. Don't be ofenda, offended. don't be offended. Don't get offended. Porque todos muchas veces tenemos situaciones, Because we all have many times al menos situations. yo las tengo. At least I Tal vez have. usted es más santo que yo. Maybe you're more holy than I am. Pero a veces tengo But luchas. sometimes I have battles. Tengo luchas I have battles donde mi orgullo where my pride no se quiere doblar doesn't want to incline a la voluntad de to Dios. the will of God. Y yo me pregunto, And I ask myself, ¿de dónde viene where does this come from? este sentir? This feeling. ¿De dónde vienen Where does this come? estos pensamientos? These thoughts. ¿De dónde vienen Where do they come? las cosas que siento? The things that I feel. ¿Sabes algo? You know something? La raíz de The iniquidad root of iniquity va de generaciones a generaciones. goes from generations to generations to generations. Por eso tenemos que entender. Which is why we need to understand. Muchas veces estamos lidiando Many times we're Battling. battling con pecados with sins que nosotros no hemos cometido, that we haven't committed, pero que nuestros but ancestros our ancestors los cometieron. have committed them. Y el enemigo And the enemy está usando la iniquidad is using that iniquity para tratar de traer to try to bring un fruto, a fruit, la a manifestación de manifestation ese fruto of that fruit que el enemigo está tratando that the de enemy is trying que venga a nuestras vidas. for it to come into our lives. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Todos nosotros All of us, tenemos que entender. we need to understand. Hay una lucha There's a battle, y esa lucha and that battle es para debilitar tu fe, is to weaken your faith, para destruir tu fe to destroy your faith, y para aniquilar tu fe. and to annihilate your faith. ¿Por qué? Why? Porque Primera de Juan nos enseña, 1 John teaches us esto es lo que ha vencido al mundo. this is what has overcome the world. Esto es lo que ha vencido al mundo. This has overcome the world. Nuestra fe. Our faith. Yo no puedo vencer al mundo I cannot overcome the world si no tengo la fe de Dios. if I don't have the faith of God. De modo que el enemigo quiere parar tu fe, So the enemy wants to stop your faith, destruir tu fe, destroy your faith, aniquilar tu fe. annihilate your faith. ¿Por qué? Why? Porque Hebreos 11:6 dice, Because Hebrews 11 says sin fe, that without faith, sin fe, sin fe, without faith, es it's imposible impossible agradar a to Dios. please God. Y cuando estamos en situaciones de pruebas, And when we are in times of trial, de luchas, of battles, de bueno, pruebas, sí, trials, de conflictos, of conflicts, cuando nos preguntamos when we ask ourselves, ¿por qué? why? Y no tenemos respuesta, And we don't have an answer.
¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Have you asked yourself why sometimes? y no tenemos respuesta? We don't have an answer? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por Have you qué asked yourself why? y no tenemos We don't respuesta? have an answer? Y le decimos, Dios, ¿dónde And we estás? say, God, where are Y you? es como que Dios está a mil millas retirado de And it's nosotros. like God is 1,000 miles from us. No nos sentimos que Dios nos escucha. We don't feel like God is listening to us. No sentimos que Dios We responde. don't feel like God is answering. Y el enemigo, And the enemy, con dardos de fuego, with darts of fire, atacando tu fe, attacking your faith, atacando tu fe. attacking your faith. ¿Por qué? Why? Porque si tu fe se consume, Because if your faith is consumed, ¿con qué te defiendes? how do you defend yourself? Si el escudo de fe, If the shield of ¿qué faith, es lo que te protege? what protects you? ¿Dónde está la protección? Where is the protection? Por eso tenemos que entender. Which is why we need to understand. Dardos de The fuego, darts of fire, dardos de fuego darts of fire necesitan ser apagados need to be vanquished, quenched, para que no consuman tu fe. so that they don't consume your faith. El día de hoy quiero decirte esto sencillamente. Today I want to tell you this simply. No te rindas. Do not give up. El Señor está con The nosotros. Lord is with us. Aunque parezca que no es, Even though it may not be el Señor like está that, con the nosotros. Lord is with us Como poderoso gigante. as a powerful giant. Pero el día de hoy hemos aprendido algo. But today we've learned something. Quitemos el derecho legal Let's remove the legal rights de la of iniquidad the iniquity y pidamos al Señor and let's ask the Lord perdón forgiveness por nuestras because iniquidades of our y iniquities por las iniquidades and the que iniquities desde que Adán y Eva that Adam and Eve desobedecieron la palabra del disobeyed Señor. the word of God. Porque esas iniquidades Because those iniquities tienen el poder have the power para crear fruto to create fruit en nuestro carácter. in our character. Quiero orar por ustedes. I want to pray for you. Vamos a orar en este Let's momento. pray this moment. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, gracias por revelarnos tu palabra. thank you for revealing us your word. Gracias que tu palabra, Señor, Thank you that your word, Lord, es verdad is truth y que tú quieres traer a nuestras vidas and that you want to bring to our lives conocimiento, knowledge, entendimiento, understanding, para que podamos nosotros so that we can avanzar en nuestra vida espiritual. advance in our spiritual life. Señor, queremos pedirte perdón Lord, we want to ask you for forgiveness por toda for iniquidad, all iniquity, por todas las for iniquidades all the iniquities que nuestros ancestros that our ancestors cometieron en tu contra. committed against you. Y Señor, que tú puedas desarmar, And Lord, that you could be able to disarm and desmantelar dismantle toda legalidad all legality que Satanás tenga en nuestra contra. that Satan may have against us. Señor, tu palabra nos enseña Lord, your word teaches en us Gálatas 3:13 in Galatians que 3:13 tú te hiciste that you maldición became a curse para que nosotros so that we podamos ser libres could be free de toda of maldición. all curses. Señor, nosotros declaramos Lord, we que declare la sangre de nuestro Señor that the Jesucristo blood of Jesus Christ tiene el poder has the power para romper to break todo pacto all covenant con las with the tinieblas. darkness. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Padre, renunciamos Father, we a todo renounce espíritu to every spirit de of idolatría, idolatry, a todo espíritu any spirit de hechicería. of witchcraft. Y te pedimos, And Señor, we ask que you, tú Lord, traigas tu vida that you would bring your life, y que toda and tiniebla that any darkness sea despegada de nuestras vidas, may be pulled from our lives, sea desasociada de nuestras may be vidas disassociated from our lives, y sea quitada and may be completamente taken away completely en el nombre precioso in de the Jesús. precious name of Y Jesus. Señor, a ti te daremos And Lord, we will give you la gloria the glory porque tú eres el único poderoso because Dios, you are the only powerful God, digno de toda adoración worthy of all worship y de toda alabanza. and of all En praise. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.